Dios bendiga, hermanos. Hoy es 14 de mayo 2020. Estos son los anuncios para el día de hoy. Por favor, acuérdense de apagar los teléfonos durante el servicio o bajar el volumen para que el teléfono no quite la atención de lo que Dios quiere aquí para nosotros hoy. El domingo que viene, sí, va a haber servicio, como todos los domingos, a las 2 de la tarde. Los que pueden llegar, lleguen aquí para escuchar la palabra de Dios. Si no pueden llegar, va a estar en Facebook y también va a estar en YouTube. El martes, sí es discipulado con las hermanas, con la hermana Ann, a las 7 de la noche, en la aplicación de Zoom. Entonces usted se puede conectar desde su casa, en la computadora. Si quiere más información, puede hablar con la hermana Ann, cómo conectarse en la aplicación de Zoom para participar en la clase de las hermanas el martes a las 7 de la noche. Y el próximo jueves también vamos a estar aquí, otra vez como siempre a las 7 de la noche. Si pueden llegar, vengan, y si no, pues va a estar en Facebook y en YouTube. Es todo por hoy, hermanos. Dios los bendiga. Hermano, es que tenemos gente escuchando de Chile. Oh, sí, también tenemos gente que escucha el programa en Facebook desde Chile. Entonces, ha sido de bendición. Es todo por hoy, hermanos. Dios los bendiga. Ok, vamos a 468 aquí. Allí un buen amigo. Y después vamos a dejar al hermano John venir y sacar la voz y cantar. Ok. ¿Qué número? 468, ¿ok? ¿Listo? Hay un buen amigo, mi amado Salvador, cantaré lo que ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. La segunda. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte, poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hermano, por favor, venga acá. Hola, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Vamos a cantar 144. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas ahí puedo ver, y sobre todo el que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Deja a los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió,
por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Amén. Gracias, hermanos. Ok, gracias, John. Ok, siéntense por favor y vamos a la palabra de Dios. Este sermón es interesante aquí. El título es La vida cristiana nunca ha sido fácil para terminarla bien, ¿ok? Esa es la verdad. Y el tema es las amenazas paralizantes. Entonces, eso es lo que es el tema. Y la vida cristiana jamás fue fácil para terminarla bien. Y trato con el impedimento más significante a la voluntad de Dios en tu vida. Y este sermón puede ser uno de los más importantes que yo puedo predicar. Este sermón puede ser bien importante. El tema afecta el saldo final de la eternidad, lo que hacemos aquí en la vida. Y vamos a concentrarnos en estas verdades, en este sermón. Y es extremadamente importante que pongamos esto en su contexto. Okay, todo tiene que estar en su contexto. ¿Y qué es lo que siempre digo en cuanto a las tres cosas que tienen que identificar a alguien que sabe? La verdad. Identificar la verdad, porque está. Porque está. Por la aplicación. Entonces uno tiene que poner todo en el contexto. Y Dios nos manda, invítanos a vivir por su voluntad. Y el Señor tiene dominio sobre todo lo que le pertenece. Nosotros somos salvos, nosotros somos hijos de Dios, Él tiene dominio. Y este concepto es sumamente importante. Y nosotros como sujetos del dominio de Dios debemos respetar su deseo hasta que lleguemos a su presencia. No hay ninguna duda, tenemos que respetar la voluntad y deseo de Él. Y hay tres que tienen libre albedrío. ¿Verdad? ¿Qué saben? Los tres que tienen libre albedrío. Tomar decisiones por propia voluntad. Es uno. Ángel, Sentirme como quiero sentir. ¿cuáles son los tres que tienen libre albedrío? No entendí la pregunta. ¿Ok? Dios. Él tiene libre albedrío y su voluntad siempre es bueno. El segundo es Satanás y su voluntad siempre está contra la voluntad de Dios y contra de ti. ¿Entiendes? Siempre Satanás quiere destruirte. Y tú eres el tercero y tú tienes un libre albedrío. Los tres tienen libre albedrío y normalmente sin una meta fija nosotros nos desviamos, ¿entiende? A un lado o al otro lado. Y el temor es ilógico, porque estamos bajo el dominio de Dios, somos sujetos de Él. Él resucitó victorioso, Él es el creador de todo, todo que existe está bajo su dominio. Es ilógico tener temor nosotros. Y si tú no sirves a Dios por temor, te sirves a Satanás. ¿Ok? ¿Es claro? Si no, tú no sirves a Dios por temor, tú sirves a Satanás. Porque Satanás quiere siempre poner estorbo, tope, algún problema en el camino para ti volver y seguir la voluntad de Dios. Entonces, por temor, tú puedes servir a Satanás. Y el no servir al deseo de Dios, por miedo,
es servir el reino de Satanás. Y no tienen nociones religiosas para justificarse, para justificarte. Y oramos, aquí oro, que oremos. Señor, si tú quieres, por favor, bendíganos aquí en este servicio. Y los que tienen temor para servirte, por favor, Señor, ayúdales a arrepentirse de ese temor y tener confianza. Es difícil sacar las escamas de nuestros ojos y ver. Es difícil porque nosotros tenemos todas esas ideas en nuestras mentes y pensamos como sea, pero bendígalos que escuchen por el internet. Y si hay alguien ahí que no te conoce como Salvador, de esa persona, conceda a esa persona la fe verdadera y el arrepentimiento. Y nos entregamos a tu mano esperando tu buena voluntad. Y reconocemos, Señor, que vivimos en tiempos que son difíciles y peligrosos. Y yo no tengo ningún mérito, Señor, para pararme aquí y predicar tu palabra, pero en ti espero. Y estamos siguiendo, cumpliendo tu voluntad, predicando la palabra. Y por favor, bendíganos acá y los que escuchen en el internet. Y rogamos eso por tu honor y gloria. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a mirar a la amenaza paralizante de incertidumbre. ¿Ok? Eso es difícil porque siempre mirando la vida, los jóvenes, ellos miran a la vida y tienen dudas. Es una amenaza llegar a ser adulto y tener su trabajo y casa y familia, esposo, marido, lo que sea. Niños, enseñar a los niños a cocinar la comida, hacer todo. Es una amenaza. Y eso puede paralizar a alguien. Alguien puede decir, yo no voy a casarme porque yo tengo temor. En Santiago 1, 5 al 8, vamos a leer un versículo y después otro así, pero no seguido, ¿ok? Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente. Ya pasamos por esa palabra abundantemente. No es aquí un poquito lo que necesito, no es decir, abundantemente significa mucho más que necesito. Entonces la sabiduría Dios nos da y dice sin reproche y le será dada. Esta es una promesa cierta de Dios para aprovechar toda oportunidad en tu vida. Eso es lo que significa. Y todo lo que llega a la vida, por ejemplo, John está guiando la canción, esta es una oportunidad para él. Quizás él tuvo temor antes de comenzar, o quizás Ángel o alguien tuvo temor, pero todo eso viene por la mano de Dios, de la mano de Dios, y es una bendición a nosotros, y nosotros no debemos tener ese temor, ¿ok? Incertidumbre, porque es cierto que las cosas entran en nuestras vidas por la mano de Dios, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oh, pero yo tengo temor, yo no sé cómo voy a hacerlo, yo no puedo hacerlo, es la incertidumbre. ¿Ya? Leíste apenas. 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando hacemos algo que nunca hicimos, comenzamos con esa incertidumbre. ¿Cómo hacerlo? Y quizás yo puedo hablarme y decir, yo no puedo hacerlo, ¿ok? Nos temoriza. No debemos vacilar por temor en nuestro servicio al Señor. Creemos por nuestra fe que Jesús es victorioso. Creemos que Satanás ya ha sido derrotado. Creemos que Jesús es infinito. El imaginarnos lo peor solo viene de Satanás.
Porque Jesús resucitó victorioso sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el reinado de Él. Solo estamos en el tiempo de espera, esperando la venida del Señor. Y Él va a venir, ¿ok? Entonces, Ageo 2:5 llega a ser el estilo, es sin duda. Mira, yo no sé, ¿cuántos trabajos ha sacado John? Bueno, Karina, ¿no? Vamos a darle trabajo. Luisa, ¿Cuántos trabajos he tenido? ha sacado su vida. Como 6. En México 3 y aquí como 3 o 4. Y cada vez entrando en el trabajo, hay incertidumbre. ¿Cómo voy a andar? ¿Cómo voy a salir aquí en ese trabajo? ¿Ok? Hay algunos, por su estilo, su hábito, comienzan a hacer algo y retroceden. No terminan, no siguen cumpliendo lo que comienzan a hacer. Y Dios dijo algo importante en cuanto a ese punto aquí en Ageo 2:5 aquí. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Ok? Entonces, si vamos a tocar puertas, vamos a testificar, lo que sea, vamos a predicar, no temáis, dice Dios. Y no solo un versículo. Yo saqué este versículo acá, pero hay versículos así en la Biblia que dice esto. Que no debemos tener temor en el ministerio, en el servicio de Dios. Y si tú tienes temor, ¿de dónde viene el temor? De Dios, el Espíritu Santo, Dios obrando en su corazón, Él le dio la oportunidad. Tenía ese temor, es un ataque. El estilo, el hábito es, oh, yo no puedo hacerlo, yo no puedo salir, yo no puedo tocar. No. La incertidumbre niega el dominio de Cristo. Y da dominio a Satanás. Niega la soberanía de Dios. Niega la entrada de Dios en su vida para hacer algo grande contigo. Ese temor. El enfocarnos en la incertidumbre sin reconocer el poder infinito de la fe es un desastre. Y jamás vamos a salir adelante. El plan de Dios para ti es indescifrable. ¿Ok? Indescifrable a veces. Eso significa que puede ser mañana, algo va a suceder en mi vida, y yo miro a mañana y yo me imagino, mañana voy a levantarme, voy a comenzar a hacer las cosas, todo va a ser igual como hoy, como ayer, pero mañana quizás Dios tiene otro plan. Y yo no sé cuál es el plan de Dios para mañana. ¿Entiendes? Y yo confío en Él. Entonces, solo por enfocarnos en las oportunidades que Dios nos da, podemos superarnos de la incertidumbre. ¿Qué significa? Muchas veces en mi vida yo estaba allá, en cualquier lado, comprando gasolina, no sé, cualquier lado. Y escuché una voz aquí susurrando en mi oído, habla con él. Habla con ella. ¿De quién piensas era esa voz? ¿Satanás? Dios. Entonces, ¿por qué no hablé antes? Quizás yo estaba ahí, yo no quiero hablar con esa persona. Habla con ella. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y tomar una decisión de superarnos de esa incertidumbre. El miedo produce, escúchame, el miedo produce servicio a Satanás. No haciendo lo que el Espíritu susurra en su oído, produce servicio a Satanás, el reino de él, el dominio de él. Eso es lo que sucede. Y hay hermanos y hermanas que por su vacilación siempre ceden el dominio a Satanás. Siempre piensan que ellos tienen la razón. No, yo tengo la razón, yo no puedo hacerlo.
Esta razón, otra razón, una excusa, otra excusa. Y hermano, es ciego, violando la voluntad de Dios. El segundo punto es la amenaza paralizante de tu imaginación. 2 Timoteo 1:7, ¿ok? 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El no servir por temor es servir el reino de Satanás o el Dios de esta tierra. Entonces la imaginación guiada por el Espíritu Santo es una de las bendiciones más beneficiosas que tenemos en nuestras vidas. La imaginación guiada por el Espíritu Santo es esencial para el discernimiento. Por ejemplo, yo puedo hablar con alguien aquí, John allá, yo puedo hablar con él y cuando no hacemos eso en este momento, doy la mano a él, yo puedo mirar a sus ojos y mirando allá a sus ojos, yo puedo discernir por mirar y el Espíritu Santo guiándome que quizás él tiene un problema. Entonces, por mirar, entonces me imagino en mi mente analizando, mirando, el Espíritu Santo me habla que él tiene un problema. Entonces, yo puedo hablarle y ministrar gracia, edificación, ánimo a él. Entonces, en un trabajo, si usted trabaja en algún lado y tiene algún trabajo y le dan una responsabilidad, usted tiene que mirar el trabajo y tiene que construir el trabajo aquí mentalmente, en su mente, tiene que visualizar lo que vas a hacer. Y si hay un problema, tiene que imaginar una solución al problema. ¿Okay? Es importante. La imaginación es una bendición grande y es esencial para proveer para su familia. Por ejemplo, ¿está bien si yo hablo de lo que pasó con Soli? Ok, entonces Soli estaba enferma, entonces Denora estaba allá, yo no me imagino, yo no estaba allá, ok, pero ella estaba mirando a Soli, y estaba mirando hacia Soli, ella estaba pensando, imaginándose, ¿cuál puede ser el problema? Ya fuimos al médico y ahí pasando la película en su mente, imaginando todas las posibilidades, y al final, ¿qué dijo? Tenemos que ir al médico. Y encontró el problema. Entonces, la imaginación es esencial para proveer para su familia. Cocinar, planchar la ropa, lavar la ropa, trabajar, traer el dinero a la casa para proveer. Es visualizar la consideración, lo que sea, lo que uno analiza, y si es santa o malvada. Es lo mismo, todo sucede acá en su imaginación, en su mente, y Dios usa el mecanismo de visualización para enseñarnos y guiarnos en la vida. Yo leo la Biblia, yo tomo la Biblia, yo comienzo a leer acá, y uno de los dones míos en cuanto a predicar y enseñar y ser pastor, es yo puedo leer acá un versículo y yo puedo recordar otro versículo en otro lado, en el principio de la Biblia, al final, lo que sea, y yo puedo hacer una conexión entre los versículos y ver un concepto que no está ahí a la vista, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer eso, pero es usar la imaginación guiado por el Espíritu Santo. Satanás emplea la imaginación para fomentar el pecado. Él comienza acá poniendo una idea allá, un deseo en su corazón, usted comienza a imaginar lo que sea, la tentación, y trae siempre la imaginación guiada por Satanás, condenación. Trae la ira de Dios y al final la muerte. Vamos a mirar eso, ¿ok? Eva, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Eva era la primera persona de caer bajo el encanto de su imaginación. Ella era la primera persona. En Génesis capítulo 3, versículo 1,
Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué sucedió en ese instante? ¿Qué sucedió en la mente de ella? ¿Dudó? ¿Ah? ¿Dudó de Dios? Puede ser, Leonora. ¿Qué sucedió en ese instante? Mate sabe. Puedo ser como Dios. Mate. Porque él preguntó, ¿con qué has dicho? Entonces, ella tuvo que comenzar a pensar de lo que dijo Satanás. ¿Con qué has dicho? De todo árbol no puede comer. Entonces, ¿qué sucedió? Ella comenzó a recordar lo que ella aprendió. Ella comenzó a visualizar en su mente. Eso es lo que dijo, ¿ok? Ok, eso es eso aquí. Entonces, Eva tuvo que recordar, visualizar la información. Eso es lo que ella tuvo que hacer. Comunicada a ella antes por Adán, porque no hay ejemplo en la Biblia, ni ningún versículo que dice que Dios habló directamente con Eva. Solo por Adán. 2, versículo 2 y 3. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero, versículo 3, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Añadió acá, ni tocaréis para que no muráis. Eva no supo exactamente lo que Dios dijo. Por eso ustedes tienen que tomar su Biblia, leer lo que predico, tienen que ver con sus ojos y saber lo que dice. Ahí Satanás no puede sembrar duda en su mente, en versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, 5, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No mentira. Siempre Satanás toma la verdad, chueca la verdad, tergiversa la verdad y presenta la verdad, una mentira como la verdad. Eso es lo que él hizo con ella. Y ella comenzó a maquinarse, oh ya, yo voy a ser sabia si yo como de ese árbol. Y Dios sabe, y Dios estaba maltratándome para decir que tú no puedes comer de ese árbol. ¿Ok? Siguiendo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer a la vista y agradable a los ojos, árbol codiciable, codicia, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió así como ella. Ella se imaginó lo que ella iba a lograr por comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva cayó bajo el encanto de la amenaza de Satanás. Vas a perder esa oportunidad. Si tú no comes de ese árbol, tú jamás vas a ser como Dios, jamás vas a ser sabia. Y eso es lo que Satanás estaba diciendo. Y Satanás dijo, vas a perder esta sabiduría. Tu imaginación es la amenaza más potente contra la voluntad en su vida. Tu imaginación. Porque Satanás puede tomar tu imaginación y sembrar ahí lo que sea. Y tú puedes comenzar a pensar y analizar y disfrutar la idea de codiciar algo. Y ceder el dominio a Satanás y por temor de lo que sea,
servir el reino de Satanás. El tercer punto, la amenaza paralizante del temor de los hombres. El peligro es el deseo de ser aceptado por nuestros contemporáneos. Contemporáneos son nuestros amigos, conocidos, todo en el mundo. Todos nosotros tenemos escrito en nuestros seres ese deseo de ser aceptado. Hay muchos que hacen muchas cosas para ser aceptados por una persona. Hay otros que van al colegio, lo que sea, y sus amigos allí quieren ser aceptados por sus amigos. En el trabajo que deseamos andar bien, tener conocidos amigos en el trabajo, ser aceptado como un buen obrero allá y hacer bien. Y hay una presión de ser aceptado en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Hay una presión. Yo debo ser aceptado. Si uno no se siente bien, si una visita llega acá, nos saludamos la visita, ella no se siente aceptado o aceptada, ella puede salir y jamás regresar. Entonces todos nosotros tenemos ese deseo y el resultado es la violación del deseo y la voluntad de Dios. Esa presión que existe en la sociedad, en la unidad de la familia, puede presionarnos a hacer algo diferente que Dios desea. Eso es lo que sucede. En Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Satanás siempre esconde su mentira como algo bueno. Por ejemplo, el adulterio comienza con una mirada. Una mujer puede mirar a un hombre puede mirar a una mujer. Y siempre Satanás presenta su mentira como la verdad. Y él se disfraza como el viene de Dios. Ah, mira, esto es excelente, esto es bueno, tú tienes que hacer esto. Y los jóvenes son muy susceptibles a la presión de sus amigos. Eso significa en el colegio, su amigo puede llegar allí y ofrecerle marihuana, una droga. Y todos sus amigos están mirándole. ¿Qué vas a hacer? Esa es la presión. Puede venir alguien y puede decirle, tome esto para mí y démelo después. Marihuana es una droga. ¿Qué significa? Esa es la presión, ¿entiende? Porque siempre hay ese deseo de ser aceptado y es un peligro de ser presionado a dejar la voluntad de Dios, a hacer otra cosa diferente. Y puede ser su hermano o hermana, puede ser sus padres. ¿Qué pasa si el Señor le llama al campo misionero y su mamá dice, no, tú no puedes ir allá, pero te sientes como, ya yo tengo ese llamado, Dios me llamó, yo tengo que ir al campo misionero, yo tengo que ser pastor, yo tengo que hacer lo que sea. ¿Qué vas a hacer? Puede ser alguien en la iglesia. Puede ser un buen mozo o una bonita. Y siempre trae vergüenza y complicación a la vida, dejando la voluntad de Dios, que es siempre lo mejor. Dejando la voluntad de Dios siempre trae su problema a su vida, porque Dios sabe, Él es infinito. No deje nadie presionarte, dejar lo correcto. Tiene que tener convicción, tiene que identificar la verdad, porque está la aplicación en tu vida. Tiene que decidir, yo voy a hacer lo correcto, no importa qué me pase, yo voy a hacer lo correcto siempre. Tiene que tomar la decisión. Y usted como adulto tiene que tomar la misma decisión. Yo siempre voy a hacer lo que es lo correcto. Y Satanás es tu enemigo obrando a través de las personas contrapuestas a la voluntad de Dios en tu vida.
familiares, amigos, compañeros, lo que sea, ellos están obrando a favor de Satanás. Y ella puede decir, vamos a tener un buen tiempo. Imagínense, va a ser un buen tiempo, vamos a la fiesta, vamos a hacer esta o otra cosa. Pero está contra la voluntad de Dios. En conclusión, los perdidos deben tener temor de Dios. ¿Estamos bien con eso? Karina, deben tener temor de Dios los perdidos. Ok. Soli. No recuerdo. Ok. Los hermanos, la incertidumbre, la imaginación, nosotros tenemos temor de servir. ¿Ya? Sígueme. En Salmos 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón. Su iniquidad habla en su corazón, ¿ok? No hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecador tiene coraje. El pecador tiene valentía. Él tiene sed. Él quiere perseguir su pecado sin temor de Dios. Y los creyentes que ya somos victoriosos, Jesús ganó, vamos al cielo después, todo lo que llega a la vida es por la mano de Dios, una bendición, un privilegio, y yo no puedo hacerlo. ¿Cómo funciona esto? Los perdidos no tienen temor. Del infierno, el juicio, nada. Y los salvos son paralizados. El perdido ni piensa de las consecuencias de su pecado. Los salvos son paralizados por las amenazas imaginadas. Yo he pasado por eso. ¿Es ilógico? Yo he pasado por eso. Por un tiempo en mi vida, yo quedé deprimido. Un año, no sé, 2 años. Y yo miraba así. Y no veo ninguna amenaza acá, no hay ningún problema aquí que me afecta. ¿Por qué me siento así? Una decisión propia mía. ¿Entiendes? Servir el dominio de Satanás. Es ilógico. Ellos no tienen coraje, los salvos. Confiamos en Dios para nuestra salvación. Quedamos paralizados por las amenazas imaginadas. Es ilógico. Es ilógico. No tiene razón. Si yo confío en Dios en la muerte, ¿por qué no puedo confiar en Él en la vida? ¿Ah? Jeremías 46:27. Dios nos exhorta más que 20 veces a tener convicción de servirle. Aquí en 46:27 dice, y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel. Porque aquí, yo te salvaré de lejos. Dios no tiene que estar al lado mío. Y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, descansará, será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Los salvos son cautivos de su imaginación. No pueden venir. Si hablamos de ese virus corona, ¿por qué no llega la gente? Yo sé que tienen que tener cuidado, yo sé. Pero por temor. Es una cosa que Satanás pone en la mente
y nosotros somos cautivos de las amenazas imaginadas en nuestra mente. Contéstame, ¿cómo podemos tener una iglesia sin gente? Tenemos gente aquí, pero ¿cómo podemos tener una iglesia sin gente? Esa no es una iglesia. Entonces la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Ahora estamos aquí pensando, ya, pero ese virus, ¿ok? En 3 años más, ¿qué vamos a hacer? Explícamelo. Nosotros tenemos que tener coraje para servir al Señor, hacerlo lo más que sea posible para cuidarnos, pero al final estamos negando lo que Dios nos manda por no seguir la voluntad de Él. Son cautivos de su orgullo y vanidad. Muchas veces no quieren servir, no quieren hacer lo que sea, porque tienen temor y tienen miedo. ¿Ok? La victoria en toda la vida ya es nuestra. Y yo puedo ayudar. Los hermanos rechazan servir a Dios según su voluntad por las amenazas. ¿Ok? La pena es que el hombre viejo todavía vive. Ese es el problema. Ya yo tomé la decisión. Y ustedes saben, cuando yo fui al aeropuerto de Los Ángeles, yo no tenía el dinero para arrendar una casa en Sudamérica, y yo no dije nada a nadie. Yo llegué allí sin dinero con toda mi familia, los 3 chicos, mi esposa, íbamos a subir al avión y volar a Sudamérica, a Chile, y quedar allá y salir. Yo no podía hablar nada de español. No, mi inglés muy bien, pero yo no pude hablar nada en español. Yo salí allá y yo tuve que sobrevivir. Es porque ya yo tomé la decisión, yo entregué mi vida a Cristo. Yo voy a seguir la voluntad de Cristo. No importa que me pase, lo que me hagan, está bien. Yo voy a seguir la voluntad de Dios. Y ustedes tienen que tener la misma convicción. Amén. Tiene que decidir que yo no voy a imaginar toda esa amenaza, yo no voy a inventar cosas, yo no voy a tener ese temor, yo voy a seguir la voluntad de Dios. Porque eso es lo que tiene que hacer. Entonces, todavía el hombre viejo vive en nuestras vidas. Oremos, ¿ok? Dios, tú nos advertiste, Señor, por las profecías en cuanto a este tiempo, en lo que vivimos aquí ahora, que tenemos ese virus, tenemos los problemas con este mandato quedar en la casa y el trabajo, las compañías, y toda la escritura es la verdad y eso es lo que dice. Y si estamos en el camino del tiempo donde pensamos que estemos, Señor, estamos acercándonos a tu venida y tú vas a venir y tiene que ser un gobierno mundial, tiene que ser un anticristo, tiene que ser todo lo que dice la escritura, se tiene que suceder. Y no debemos tener temor, porque esa es una exhortación tuya, Señor, a nosotros, no tener ese temor. Entonces nosotros tenemos que tener coraje para tener fe, ejercer la fe y seguir adelante y con un testimonio fiel de tu presencia en nuestras vidas. Por favor, tome control de esta invitación, tome control del corazón de cada persona aquí, denos la cosecha, nos entregamos a tu mano. No tengo ningún mérito para predicar, Señor, guiar la iglesia, pero confío en ti, en tu liderazgo en mi vida, y cuando predico, únicamente he cumplido el deber mío. Me llamó, me encargó, yo tengo la responsabilidad de alimentar las ovejas, la congregación, pararme aquí, anunciar el evangelio, la verdad,
y no gano ningún mérito porque solo soy obediente a ti, Señor. Por favor, tome control, bendíguenos con una parte de la cosecha, ayude a alguien a aceptarte hoy como su Salvador y denos la sabiduría para seguir adelante. Bendiga a los hermanos que están bajo esa maldición de la imaginación, las amenazas en la vida. Ayúdales, Señor, a pensar, meditar en el Espíritu Santo, que Él puede ayudarles a llegar a la conclusión correcta, a salir de eso, y podemos avanzar tu reino, Señor, acá. Tome control de esta invitación, y digamos eso por tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces,